gloria sea para Él en todo tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea Jesús. Puede tomar su lugar. Me llamaba la atención estos versículos que le dábamos lectura, porque parece ser que bueno, esto no es nuevo, sino que esto es desde los tiempos antiguos, desde cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel. Y parece ser que en ese tiempo al pueblo de Israel le hizo falta mucho conocimiento. Y creo que la iglesia, es decir, nosotros, nos hace falta que buscar más a Dios, para que Dios revele a nuestras vidas, para que Dios nos muestre a nosotros, para que Dios nos enseñe aún mucho más de lo que Él ya nos reveló a nosotros. Aún mucho más. Porque, hermano, Dios nos ha revelado a nosotros. Nos ha revelado lo que Él va a hacer. Nos ha revelado a su Hijo. Nos ha revelado el plan de Él. Pero hay mucho más todavía. Hay mucho más. Entonces el apóstol Pablo dice que Él es el más pequeño de los santos. Es decir, que el apóstol Pablo se presenta no como el superapóstol, sino que él se presenta como un servidor, como alguien menos, pero en realidad no es menos, ¿verdad? Porque Dios lo usó mucho. Él llevó el evangelio a donde todavía no había llegado, estableció iglesias, estableció ancianos y estableció pastores. Bueno, y la verdad es que el apóstol Pablo hizo maravillas con el fin de presentar a Cristo Jesús. Así que, pero él se presenta de esa manera y él dice que le ha sido encomendado el evangelio para predicarlo entre los gentiles, para que los gentiles conozcan, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, que son por medio del evangelio. Y ese es el punto principal en esta noche, porque al mirar el texto a la luz, al traerlo a la luz, al examinarlo, nos damos cuenta de una cosa, de que el evangelio que conocemos, el evangelio que nos ha sido predicado, es una de las riquezas que Cristo Jesús tiene. Es decir, que a nosotros nos hace falta mucho que conocer todavía. Nos hace falta muchísimo que conocer, porque el evangelio, vuelvo a repetirlo, es una de las riquezas que Cristo Jesús tiene, ¿verdad? Bien, entre esas riquezas, la palabra inescrutable, claro, quiere decir incontables. Es decir, que no se pueden contar, no se pueden enumerar. Yo no sé si usted se recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, puedes contar las estrellas del cielo. Y la verdad, las estrellas no se pueden contar. Amén. No se pueden contar. Y Dios le dijo a Abraham que así sería su descendencia, ¿verdad? Como las estrellas del cielo, que no se pueden enumerar, no se pueden contar, como el polvo o como la arena, incontable, no hay manera, no se puede, no hay un número. Entonces quiero aclararle hoy que las riquezas que Cristo Jesús tiene son
incontables. Hermanos, eso me hace pensar a mí de que si nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo Jesús o vivimos en el Señor, me hace pensar a mí de que en Él, a nosotros no nos hace falta absolutamente nada. No nos hace falta nada, ¿verdad? Es decir que Cristo es todo lo que el ser humano puede necesitar en la vida. No nos hace falta nada. Todo lo que el hombre puede anhelar o adquirir, hermano, es Cristo Jesús. O sea, si tiene a Cristo, en pocas palabras, está completo, ¿verdad? Está completo, no hay más. Le voy a decir por qué. Bien, porque Jesús, en Él, como Hijo de Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, que quiere decir que Jesús es Dios. O sea, lo que resulta es que nosotros tenemos que ver a Jesús como Él es, ¿verdad? Como el creador del universo, como aquel que está completo. Amén. De esa manera lo tenemos que ver como aquel que ya fue exaltado hasta lo sumo, como aquel que ya fue glorificado, no como un Jesús solamente crucificado como lo presenta la religión. No, tenemos que ver a Jesús como lo que Él es, como un ser divino, como un Señor de señores, como un Rey de reyes. Aleluya, dice la Escritura que Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores, es decir, fuera de Él no hay otro, no lo hay. Nos hemos acercado al Dios vivo, al Dios incomparable. Entonces, una de las riquezas de Jesucristo, una de las riquezas grandes que Cristo nos ha concedido a nosotros, hermanos, sabe, cuando hablamos de riqueza, rápido vuela el pensamiento y pensamos en lo material, ¿verdad? Rápido pensamos, usted sabe, ¿verdad? Cuando rápido piensa uno en la riqueza, dice, se trata de mucho, eso es del mundo, eso es material, eso es algo perecedero, eso es algo que pronto vuela, desaparece, y eso es una gran verdad, lo estamos viviendo. Cuando hablamos de riquezas ya como hijos de Dios, como dije, entre muchas de ellas está una que muchos no la ven como una riqueza. ¿Y sabe cuál es? Es el perdón de nuestros pecados. El que la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que nosotros, dice la Escritura, que nosotros fuimos redimidos, no con precio de plata, no con precio de oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, la gloria sea para Él en todo tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que no lo hemos mirado como una riqueza de Cristo. Nosotros lo conocemos del punto de vista nada más
que Dios nos llama, que Dios nos escoge y que Dios nos perdona, pero eso es riqueza de Cristo Jesús, es decir, es propiedad. O sea, el perdón de pecados es propiedad de Jesús, propiedad de Dios. O sea, lo que le quiero decir es que el único que tiene potestad de perdonar pecados es Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pero no todos lo ven como una riqueza y nosotros tenemos que verlo como una riqueza. Es decir, de las riquezas de Él nos ha compartido, nos ha dado, nos ha entregado. Y yo le traigo esto porque a veces cuando nosotros oramos, nosotros, ¿sabe qué? Tenemos un problema. Nosotros no los desarrollamos en cuanto a la acción de gracias. No nos desarrollamos a pedirle a Dios de esas riquezas incontables que Él tiene. Amén. Al decir incontables, imagínese usted cómo Dios, cómo Jesús está lleno de tanta riqueza y nosotros nunca pasamos de pedirle lo mismo. Amén. Así es. Aleluya. Lo mismo. Y yo pienso que Dios dice, tengo tantas riquezas innumerables, y Él espera que nosotros le pidamos, pero nos pasamos de lo mismo. Ayúdanos, Padre. Y todavía todos desanimados, todos desalentados, todos como cuando no ha comido. Ayúdanos. Jesús, hay muchísimas cosas por las cuales nosotros deberíamos de pedirle a Dios. Entonces le digo, una de las riquezas grandes que Dios ha compartido con nosotros es el perdón. La muerte nos separaba de Dios, porque la muerte en sí es la separación del hombre pecador para con Dios. O sea, es como una barrera. El pecado es una separación, algo que nos separa para siempre. Por eso dice, destituidos de la gloria, destituidos para siempre de la presencia. Así era nuestra condición. Amén. Así éramos, así estábamos. Amén. Destituidos. Pero Dios que es rico en misericordia. Amén. Dios que es rico en amor. Aleluya. Dios que es rico en gracia, ¿verdad? Envía a Jesucristo a perdonar nuestros pecados. Aleluya. Pero sabe hermano, que yo voy a decirle algo en esta noche. Hay mucho pueblo que es malagradecido con Dios y con Jesucristo. Hay personas que hay que rogarlas para que vayan a la iglesia. Hay personas que hay que hablarles de una forma, de otra, y para hacerlas que se acerquen. Y eso es ser malagradecido uno con Dios. La Biblia dice que habían 10 hombres que estaban leprosos. Y el asunto de todo eso allí era que 9 de ellos eran de Israel, de la descendencia de Abraham. Y uno de ellos era de allá, extranjero, que no era nativo, no era de linaje. Y los 10 recibieron la sanidad. Y de los 10, solamente uno. Mire cuántos malagradecidos habían. ¿Cuántos habían? 9 malagradecidos. Y dijo el Señor, y ese es extranjero.
En este tiempo la ingratitud, hermano, Santo. muchísima ingratitud hacia Dios. Malagradecido. Muy. Mire, Dios hace tanto trabajo. Dios elaboró su plan. Dios preparó al cordero para el sacrificio Amén. y lo envía y se entrega como cordero. Pero ¿sabe qué? Israel no entendió. Amén. Pero así muchas veces nosotros estamos también. Amén. Amén. Pero hoy Dios nos habla para que nosotros reflexionemos. Dios nos ha dado por medio de Jesucristo el perdón de pecados. Por eso dice el salmista dice en el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, bienaventurado el hombre que Dios ha perdonado Amén. Aleluya. sus transgresiones. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Dios le ha perdonado. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos perdonara? ¿Qué hicimos? Nada. Es gratis. Amén. Es gratis. Amén. Deberíamos nosotros estar agradecidos. Aleluya. Agradecidos con Dios. Fíjese que ese es solamente una, apenas, imagínate que es incontable. Amanecemos aquí. Sí, aleluya. Otra de las riquezas es que el Evangelio es muy diferente a como piensa el ser humano carnalmente, naturalmente. Y el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque solo se deben de discernir espiritualmente. Amén. Bien, y esto sí que de verdad. Otra de las riquezas grandes de Cristo Jesús Aleluya. que Él comparte con nosotros son las aflicciones que se presentan en nuestra vida. Amén. O en aquellos tiempos pudiéramos llamarle las persecuciones que los apóstoles vivieron. Es una de las riquezas que Cristo comparte con ellos. Aleluya. O los problemas de la vida por ser cristiano, los problemas que se dan en nuestra vida, es algo que Cristo comparte con nosotros. Amén. Amén. O sea, nosotros no lo vemos así de esa manera porque no tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién puede pensar que ser participante de los mismos padecimientos de Cristo, quién puede pensar que es una riqueza? Y yo le voy a decir que sí, para que cuando usted esté atravesando momentos adversos en la vida, usted lo vea como una de las riquezas que Cristo comparte con usted. Le voy a decir por qué. Porque es necesario, oiga bien lo que le voy a decir, es necesario que a través de pruebas y de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Es decir, que como hijos de Dios es necesario, ¿verdad? Es inevitable que nosotros no suframos en el mundo por causa de Jesucristo. Aleluya. Pero ¿verdad que usted no lo ve como una riqueza? Solo lo ve ¿cómo lo ve? Como tribulación, como persecución, ¿cómo lo ve? Como problema. Pero yo le voy a cambiar ese pensamiento a través de la Escritura, por la Escritura. Es parte de las riquezas. Es parte de la riqueza. Le voy a decir esto. Mejor lo voy a llevar a la Biblia. Amén. Aleluya. Mire, por favor vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Gloria a Jesús. Y se dará cuenta que le estoy hablando con la Biblia. Dice aquí Hebreos capítulo 11,
Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿Sabe qué? Ese hombre era un hombre visionario, ese hombre era un hombre de fe. ¿Sabe dónde tenía puesta la fe? La tenía puesta no en el problema, sino que la tenía puesta en el galardón. O sea que ese hombre, cuando él está sufriendo, cuando él no es como nosotros, que se fija en el sufrimiento, en lo que está pasando, en lo que está viviendo. No, él miró el galardón. Yo le voy a decir algo, hermanito. Es mejor que usted vaya poniendo la mirada en el galardón y no en el problema. Es mejor. ¿Sabe por qué? Si uno empieza a ver el problema, si uno empieza a verse en la situación que lo envuelve, hermanito, ya le prestó la pala al diablo y ese lo va a aterrar. No, tiene que mirar, bueno, la Biblia, para ser más cristocéntrico, más bíblico, dice que nuestra vista, nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En Jesucristo, porque Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se encuentre en alguna aflicción, en alguna situación difícil, vaya a la Biblia y escudriñe el testimonio de Jesús y se dará cuenta que lo que usted está viviendo, Jesús ya lo vivió. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Jesús ya lo vivió. Cuando usted se sienta que todos le han abandonado, vaya a la Biblia y se dará cuenta que Jesús le dijo al Padre: Padre, todos me han abandonado, menos tú. Ahí está. El Padre nunca de los nunca va a abandonar a sus hijos. Todos se fueron, pero ahí estaba el Padre con él. El apóstol Pablo también experimentó. ¿Y qué dijo? Demas me ha desamparado. El otro se ha ido ¿para dónde? Para Galacia, el otro para Jerusalén. Pero Jesucristo ha estado conmigo. Ahí está. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Entonces, ¿verdad que es una riqueza? Véalo como una riqueza. Aquí dice que Moisés, claro, cuando ya era grande, ¿verdad? Él se crió con la hija del faraón. Aquí quiere decir que él no era cualquier persona. Él se crió en el palacio real del faraón, ¿verdad? Él era así, digamos, hijo adoptivo por la hija del faraón. Pero cuando él ya fue grande, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, él dijo: no, yo pertenezco a los hebreos. Yo pertenezco a los que sufren, ¿verdad? Prefirió él sufrir, ser maltratado, que antes gozar de los deleites temporales. ¿Cuáles deleites temporales? Si ser del palacio real quiere decir que él se podía sentar a la mesa donde se sentaba el faraón. Sí, donde le llevaban la comida, si es posible, a la boca. Aleluya. Pero ¿sabe qué él dijo? Y aquí la Biblia dice que Moisés despreció los tesoros de los egipcios porque él miró los sufrimientos de Cristo como una riqueza grande, como una de las riquezas de Cristo. Los sufrimientos, los vituperios, es decir, aquí el escritor de Hebreos compara
al pueblo de Israel los sufrimientos del pueblo de Israel con los sufrimientos de Cristo, o los sufrimientos de Moisés como siervo de Dios con los sufrimientos de Cristo. Hace la comparación y es lo mismo. Y la Biblia, si quisiéramos añadirle un poco a esto, dice que Jesús, y este es otro asunto, que nosotros tenemos que madurar en esta área. Porque a nosotros nos gusta, nos sentimos bien, que nos traten bien. ¿Verdad? Que nos den un abrazo, que nos den la mano, un abrazo, que nos inviten a comer, que nos digan, hermanito lindo, bienvenido. Pero el problema es cuando no le dicen ni bienvenido. Y nosotros tenemos que ir madurando. Amén, aleluya. Ir cambiando eso. Y no entrar en eso que nos gusta, que nos hagan sentir bien. No. La Biblia dice que Cristo Jesús, Él no vino al mundo para hacerse sentir bien. ¿Verdad que no? Dice que Él, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Es decir, Él estaba en su lugar de honor como hijo de Dios. Pero no se aferró Él a eso, siendo igual que Dios. No, Él no se aferró a eso, sino que se despojó Él mismo de aquella gloria que Él tenía. Imagínese usted todo eso, de aquella gloria. Él se despojó a sí mismo. Vino al mundo y ¿sabe qué? Se hizo hombre. Se hizo hombre. Y aparte de hacerse hombre, ¿sabe qué hizo? Se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero ¿sabe por qué la Biblia dice y muerte de cruz? Porque la muerte en la cruz en aquellos tiempos era lo más penoso. En aquellos tiempos, ¿verdad? Pero nosotros, que nos ha sido revelado el plan de Dios para nosotros, Cristo crucificado es poder y salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Para nosotros Cristo crucificado no es vergüenza, ni es una locura. Para nosotros Cristo crucificado es la salvación o la redención de nuestra alma. Es decir, para nosotros que Cristo haya muerto en la cruz, hermano, esa es una de las riquezas más grandes que Dios ha compartido con nosotros. Se despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir? Se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Cuando la Biblia dice que se humilló a sí mismo y no se aferró a ser igual que Dios, ¿sabe qué? Quiere decir que Él se hizo un poco menor que los ángeles. Se hizo menor que los ángeles. Y eso es grandísimo. Sí, amén, aleluya. Eso es grandísimo. Se hizo menor que los ángeles. Porque Él no venía a socorrer a los ángeles que pecaron. Porque no venía a socorrer a los ángeles que cayeron. Venía a socorrer a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse ser humano para entender a los hombres. Por eso dice la Escritura, acercados pues al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén, gloria a Dios.
O sea, si él hubiese querido venir a socorrer a los ángeles que cayeron, se hubiera hecho ángel y ya, listo. Pero ¿sabe qué? El asunto va más allá todavía. Amén. Eso quiere decir que él, de ser Dios, no se hizo ángel, sino que a lo más bajo se hizo hombre. Amén. Aleluya. Hermanos, los sufrimientos, véalos como la Biblia los describe. Son cosas que nos llevan a nosotros, los sufrimientos, participar de los vituperios de Cristo Jesús. Hermano, son las riquezas de Dios, como está escrito: el celo de tu casa me consume. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso dijo Jesús. Amén. Es decir, aquellos que blasfemaban tu nombre, aquellos que te irritaban, aquellos que te enojaban, aquellos que hablaban mal de ti, ahora lo hacen contra mí. Eso fue en la persona de Jesús. Y cuando alguien habla mal de usted, cuando alguien le trata mal a usted, ¿sabe a quién maltrata? A Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Ahí tiene un ejemplo de Moisés. No quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Sino que al contrario, prefirió sufrir. Sí, amén, amén. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, nadie quiere sufrir en la vida. Nadie quiere ser maltratado en la vida. Nadie. Pero ¿sabe qué? No podemos evitarlo, al menos que salgamos del mundo. Al menos que salgamos. Todos los que quieren vivir conforme al propósito de Dios, la Biblia dice piadosamente, ellos sufrirán persecución. De Dios. Amén. Aleluya. Continuamos. Amén. Continuamos. Bien. Continuamos aquí. Otra de las riquezas grandísimas de Dios, ¿verdad? Otra de las riquezas grandes que Dios tiene para nosotros es esta. Lea conmigo Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé, capítulo 3, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. Note, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, el apóstol Pablo doblaba las rodillas para que los hermanos participaran de las riquezas de Cristo Jesús. Y una de las riquezas de Cristo Jesús, de acuerdo al texto, es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Amén. Aleluya. De Dios. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos fortalezca? Aleluya. Que Dios nos dé poder y fuerza Amén. en el hombre interior. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Fíjese que nosotros como seres humanos flaqueamos, Amén. aunque ya seamos grandes y aunque tenga mucho tiempo caminando con el Señor, flaquea. Amén. Algunos hasta se caen, aleluya. Amén. Algunos hasta se apartan de la gracia
Porque así está escrito, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Los jóvenes flaquean. Amén. Amén. Los ancianos que dicen, se cansan. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Isaías? Que nosotros los seres humanos como hombres sufrimos debilidades. Amén. Pero ¿sabe la buena noticia del profeta? ¿Sabe cuál es? Que tenemos a un Dios que no sufre cansancio. Aleluya. Aleluya. Alábele si puede. Amén. Gloria a Dios. Alábele si puede. Tenemos a un Dios que no sufre cansancio. Y por eso dice, los que esperan en Jehová, ellos recibirán nuevas fuerzas. Aleluya. Es decir, la fuerza que nos hace a nosotros caminar, levantarnos, caminar, perseverar, viene de Dios. Aleluya. Y esa es una de las riquezas que dice aquí el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, que quiere decir para que reciban poder y fuerza. Aleluya. Necesitamos poder y fuerza. Amén. Todos los hombres que antes existieron, todos los hombres de renombre, como lo fueron los jueces, como lo fue David, como lo fue Sansón, como lo fueron los profetas, todos ellos, aún los reyes, todos ellos experimentaron fuerza y poder de Dios. Todos ellos eran hombres, pero ¿sabe qué? Dios les daba poder y les daba fuerza. De Dios depende nuestra fuerza, nuestro poder. Es decir, de Dios depende que usted y yo estemos de pie, caminando. Por nosotros mismos, no, si por nosotros mismos ahorita algunos hasta se quieren ir ya. Pero tenemos que recibir de Dios. El Evangelio así funciona. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que recibir de Dios. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre David, derrotó al gigante, a Goliat. Cuando el Espíritu de Jehová, cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, eran hombres fuertes, hombres poderosos, hombres de guerra, hombres que conquistaban. De los contrarios no eran nada. Y así nosotros dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Poder y fuerza. Quiero que lea conmigo aquí, por favor, Colosenses. Gloria a Dios, capítulo 1. Versículo 11 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Es lo que quiere decir que el apóstol Pablo pide que sean fortalecidos con poder, conforme a la potencia de gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Es decir, que nosotros debemos de tener ánimo. Gloria a Dios. Ánimo ante la adversidad. Y usted sabe que cuando alguien está viviendo una adversidad o las cosas no le salen bien como quiere, se desanima, ¿verdad? Cuando en el Evangelio le llegan las pruebas, se desanima. Y eso no es así. No. Cuando en el Evangelio le llega la persecución, se desanima. Y no.
En la vida nos van a llegar tiempos buenos y también tiempos desagradables. Pero la Biblia dice que debemos de tomar esos tiempos con ánimo. Amén. Aleluya. Con ánimo. Y hay veces que, parece que nos vienen hasta reempujando. De verdad, se lo digo. Hay mucho cristiano desanimado porque ven la situación que lo rodea. Y eso no debe de ser así. Debemos de tomar, enfrentar cada situación con ánimo. Amén. Aleluya. Como Jesús nunca se desanimó. Nunca Jesús. O usted ve a un Jesús desanimado porque ya se le llegó la hora de ir a la cruz y morir en la cruz. ¿Va que no? Jesús nunca se desanimó. Aleluya. ¿Y por qué nosotros no hemos aprendido de Jesús? ¿Por qué nosotros? ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo esas palabras cuando sabía que ya era el día de su muerte. ¿Sabe qué dijo? Dijo, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dijo, lleva mucho fruto. ¿Qué quiso decir Jesús? Es necesario que muera en la cruz del Calvario. Y el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 dice, y cuando él haya puesto su vida en expiación, ¿verdad? Por el pecado, dice, vivirá por largos días y verá la voluntad de su Padre realizada en su mano. Jesús nunca se desanimó. Muchas veces los desanimamos nosotros. Alá. No, hombre, no, de verdad, es que hay hermanos que se pasan. Si el culto es a las 7, llegan a las 7:30. Si el servicio es a las 10 de la mañana, bueno, aquí con ustedes no, conmigo, a las 10 van llegando casi a las 11. ¿Qué ánimos? ¡Qué ánimo! Y al otro, como decía el hermano, no son ni las 9 y ya se quieren ir. Y terminan echándole la culpa al predicador. Cuando uno anda en el Espíritu, hermano, todo es lindo, todo es bueno, hermano, todo es gozo, todo es alegría. Si hay 2, si hay 3, se goza, se alegra. Si no vino el hermano, para él es igual porque él anda en el Espíritu. Pero a veces se entra y dice, no vino el hermano, y empieza a desanimarse. ¿Sabe qué? Lo importante es que el Espíritu Santo está esperándolo. Lo importante es que Jesús lo está esperando. Lo importante es que el Padre lo está esperando. Aleluya. A Él sea la gloria. Amén. Hay muchos cristianos desanimados, como cuando les han pagado mal o como cuando no les han pagado. Estoy presentando las riquezas. Es que tenemos que ver el Evangelio, a Dios. Tenemos que vivir en Él como Él lo ha establecido. Si lo empezamos a ver de otra manera, hermanos, ¿verdad que llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, verdad? Pero ¿sabe qué? Llevar la cruz de Cristo es una bendición grande. Esa es una bendición grande. Padecer, llevar la cruz, ser maltratado, ser aborrecido. Aleluya, eso es grande. Eso es algo grandísimo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Cada vez que nosotros somos perseguidos, nos estamos entrando más al reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque todos los que antes de nosotros fueron
pasaron por todas esas cosas. Persecución, tribulación, en angustia, en desvelo, en vigilia, en ayuno, en caminos de maldad, etcétera. Hermanos, todos han pasado por malos momentos. Entonces aquí la Biblia dice que nosotros debemos de fortalecernos ante la situación adversa, debemos de fortalecernos y de animarnos. Amén, aleluya. Animarnos los unos con los otros, animarnos, ¿verdad? Darnos palabra los unos con los otros, animados los unos con los otros, con la palabra de Dios, intercambiando las promesas de Dios. Hay muchas riquezas, muchísimas. Y les voy a decir una, y esta es la última. Esta está poderosa. Aleluya. Les voy a decir una, y es la última. A veces nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Pero Primera de Juan capítulo 3 dice algo bastante poderoso. Mire, hermano, la Biblia está llena de riquezas. Pero son riquezas espirituales. Aleluya. Riquezas espirituales. Capítulo 3, Primera de Juan dice, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol Juan en ese versículo? De algo tan grandísimo que Dios va a hacer con su pueblo. Aleluya. La Biblia habla de la resurrección y habla de la transformación del cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y el apóstol Juan no lo presenta como el rapto de la iglesia, sino que lo presenta de otra manera. Lo presenta como algo grande que Dios va a hacer con su pueblo. Porque el Espíritu de Dios operó en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios operó en Cristo Jesús, levantándole de los muertos. Aleluya. Y eso es algo que estremeció los cielos y la tierra también. De tal manera que cuando eso aconteció, sabe que hubo un gran terremoto. Las rocas se rompieron y muchos de los cuerpos que antes de Cristo habían muerto, muchos de ellos se levantaron y se aparecieron a muchos durante un tiempo en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que ese evento fue tan grande que se estremeció el mundo entero. Amén. Y aquí la Biblia dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es otra riqueza grande que Dios ha compartido. Porque dice la Escritura que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Pero a quienes le recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de carne, sino que ¿sabe qué? Eso es puramente voluntad de Dios.
Oiga, hermano, eso es grande. Amén. Eso es grande. Es decir, Dios nos adoptó a nosotros. Y si Dios nos adoptó a nosotros, es para compartirnos las riquezas. Amén. Gloria a Dios. Y Dios ya tenía el testamento hecho. Aleluya. Pero la misma escritura dice que para que nosotros los hijos recibamos, ¿verdad?, la herencia, es necesario que el testador muera. Y Cristo Jesús vino a morir para que nosotros tengamos acceso a las riquezas, a las promesas, a la misma gloria. ¿Sabe qué? Aquí dice que seremos semejantes a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y yo no sé cómo lo vea eso usted, pero para mí eso es algo que Dios mío, para que seamos hijos de Dios. O sea, usted a mí me puede ver como cualquier persona, pero ¿sabe qué? No soy cualquier persona, soy hijo de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted, con errores como todos nosotros, ¿sabe qué? Usted es meramente hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no se fijó en sus errores. Dios no se fijó en los míos. Dios no se fijó en dónde usted nació, no se fijó en dónde anduvo, Dios no se fijó qué hizo, qué no hizo. ¿Sabe qué? Dios dijo, a este lo elijo como mi hijo. Amén. Y ya lo hizo. Aleluya. Le dio una riqueza tan grande Amén. que usted ni cuenta se dio. Le dio el don de la fe para que cuando le predicaran a Cristo, usted creyera en Cristo Jesús, lo recibiera en su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis? Mas yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que de verdad seas rico y vestiduras blancas. Aleluya, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque la iglesia esa decía, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dijo, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y sabe qué es lo que se prueba? ¿Sabe qué es lo que se prueba en fuego? ¿Usted sabe qué es lo que se prueba en fuego? El oro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que se prueba en nosotros? ¿Cómo se prueba el oro? La fe. Lo que le quiero decir en otras palabras es que si usted es de fe, usted es rico. Si usted tiene fe en Dios, tiene fe en Jesucristo, tiene fe en su palabra, en sus promesas, usted es rico. Y se acabó. Y de nada le sirve al hombre que gane todo el mundo. Y se puede ganar el mundo entero. ¿Y de qué le sirve si se gana el mundo entero? Pero no nos vayamos tan lejos. ¿De qué le sirve al hombre que gane mucho dinero? Que tenga muchas posiciones. Que tenga mucho, pero mucho, mire, ve, que esté bañado en dinero, en plata, en lo que sea. ¿De qué le sirve si su alma se pierde? En cambio, el hombre pecador por la fe, si viene a Cristo, es rico. ¿Se da cuenta? No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Mire, hermano, somos herederos. Aleluya. Somos herederos de un reino inconmovible. De un reino inconmovible. Es decir, de un reino que es por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos. Porque es necesario que Cristo Jesús reine primero y después, cuando haya sometido a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies, entonces le entregue al Padre el reino para que el Padre sea en todo y en todos. Amén. Aleluya.
A ese reino pertenecemos nosotros. Se le llama como el reino de la eternidad. Amén. Hermanito lindo. ¿Verdad que la cosa está diferente? Ay, 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 papá. Es que son muchas bendiciones. Amén. Y el apóstol Pablo doblaba las rodillas y le decía a Dios: te pido que les alumbre los ojos del entendimiento, para que puedan ellos comprobar qué es lo bueno, para que anden conforme al propósito de Dios. Te pido que les alumbres el entendimiento, para que ellos reciban sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, que reciban ciencia, Amén. Aleluya. para que ellos puedan comprender la altura, la anchura, la longitud en cuanto al conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que todavía tiene un Dios chiquito así, ¿verdad? Crucificado en escapulario, etcétera, etcétera. Algunos lo cargan todavía en la billetera. Aleluya. El Dios de nosotros no se puede tener en templos hechos de mano de hombre, nada de eso. Amén. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Y Dios dijo a Israel: ¿qué casa me edificaréis vosotros a mí? ¿Qué casa me edificaréis vosotros a mí? Entonces aquí dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, oiga qué lindo, seremos semejantes a Él. Amén. Aleluya. Ese es el plan divino de Dios, Amén. ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice que Dios estableció maestros, pastores, evangelistas, profetas. Dios estableció. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad del Espíritu y a la medida del varón. ¿Qué dice? Perfecto. Y cuando la Biblia dice que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Él la perfeccionará, se está refiriendo al día de la redención, cuando usted y yo seremos semejantes a Jesús, Aleluya. semejantes. Y sabe, ahí hay otra bendición tan grande: le veremos cara a cara, Aleluya. tal como Él es. Yo le voy a decir algo. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a decir algo, y en esto tenemos que ser bien honestos nosotros. Nosotros estamos muchas veces como Job, de oídas hemos oído, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo una palabra poderosa: bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Amén. Pero ¿sabe qué? Las palabras que Job profetizó se van a cumplir en nosotros. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hombre estaba profetizando. Gloria a Jesús. Póngase de pie, yo le entrego el tiempo al pastor. Padre, gracias en el nombre de